El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante para las personas que hacen trabajos principalmente de manera independiente, ¿sí? También conocidos como perceptores de renta de cuarta categoría. Primero indicarles la base legal, ¿sí? La base legal está principalmente dada a través del Decreto Supremo 179, pues, y 294, que es el reglamento, y normas complementarias. Hay una norma súper importante acá, que es la norma, no sé si la llegan a ver, es la penúltima, que es la resolución de superintendencia 271, que es la resolución que está modificando todo lo que es el tema de declaraciones anuales y algunas modificaciones que también ha habido respecto a este tema. Sí, lo vamos a ver también a lo largo de la exposición. Sí, entonces, lo primero que queremos definir es qué son rentas de cuarta categoría o qué se entiende por rentas de cuarta categoría. Primero indicarles que las personas podemos obtener diversos tipos de ingresos, ¿sí? Puedo tener ingresos porque alquilo mi casa, puedo tener ingresos porque tengo un negocio, puedo tener ingresos porque trabajo en planilla. Y es así que la ley del impuesto a la renta divide a los eventuales ingresos que pueda tener una persona por categorías. Entonces, la categoría que habla específicamente de lo que es el trabajo independiente, esa es la llamada renta de cuarta categoría, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende por renta de cuarta categoría? A los ingresos obtenidos por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte u oficio, ¿sí? También se considera a los servicios prestados por trabajadores del Estado en contratos CAS. Por ejemplo, yo soy un trabajador CAS, y un ejemplo de lo primero que dije, imagínense, qué sé yo, un contador que tiene su propia oficina y que lleva varias contabilidades, un médico que tiene su consultorio privado y ahí hace sus atenciones, entre otros ejemplos. ¿Qué más se considera renta de cuarta categoría? Las dietas y retribuciones obtenidas por las funciones de director de empresas, gestores de negocios, mandatarios, regidores municipales o consejeros regionales y similares, ¿sí? Entonces, todos esos tipos de ingresos que podemos obtener se catalogan como rentas de cuarta categoría. Ahora, estos ingresos, para poder determinar cuánto de impuesto vamos a pagar, tenemos un beneficio que es una deducción del 20% de ese ingreso que nosotros podemos tener. Pero ojo que este beneficio del 20% de disminución de mis ingresos para determinar mi impuesto, que les decía, es solamente para los casos, para los dos primeros puntos, ¿sí? Para las rentas obtenidas por el trabajo individual o para los trabajadores del Estado. Sí, por si acaso. Vamos en cuenta eso. Más adelante también les voy a mostrar un ejemplo. Ahí tal vez se va a entender más o mejor este punto que les estoy comentando. Ahora, si es que yo entro dentro de esta categoría, ¿qué obligaciones tengo? Lo primero, obtener mi número de RUC. Imaginemos que yo soy contador y quiero tener mi estudio contable. Sí, y en él llevar varias contabilidades y a cada uno de ellos pues emitirle mi recibo por honorarios profesional. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero, generar mi número de RUC. Ahora un pequeño paréntesis de cómo podemos obtener al día de hoy un número de RUC. Tenemos 3 canales para poder obtenerlo. El primero es el canal virtual. Y con canal virtual me refiero a que directamente desde la página de SUNAT o a través de la aplicación App Personas podemos generar nuestro número de RUC sin necesidad de hacer ningún tipo de solicitud. El mismo contribuyente puede generar su número de RUC. Ese es un canal. Otro es la mesa de partes virtual. Acá sí presento una solicitud, adjunto una guía, adjunto un recibo de servicios y en él presento una solicitud para generar mi RUC y emitir mis recibos por honorarios. Y el último canal sería de manera presencial, ¿sí? Acudiendo a cualquiera de los centros de servicios, ¿sí? Desde cómo obtener mi número de RUC. Sí, una vez que ya tengo mi número de RUC, puedo emitir mis recibos por honorarios. Comentarles que los recibos por honorarios son solamente, o se deben de emitir solamente de manera electrónica, ¿sí? Al día de hoy ya no se emiten comprobantes o recibos por honorarios de manera física, ¿sí? Desde el 2017, por si acaso, desde abril del 2017, solamente ya debemos de emitir comprobantes, o mejor dicho, recibos por honorarios electrónicos, ¿sí?
Excepcionalmente se pueden sí emitir comprobantes físicos, pero solamente en situaciones de contingencia. Y con situación de contingencia me refiero a cuando, por ejemplo, tenemos algún problema en la página de SUNAT, tenemos problemas con el internet, tal vez, y de manera excepcional podemos emitir un recibo en situación de contingencia. ¿Qué más? Presentar declaraciones mensuales en caso corresponda. Más adelante también vamos a mostrar los topes para este año 2021 para indicarles en qué casos los contribuyentes deben presentar declaraciones mensuales. Sí, no es en todos los casos. Más adelante lo vamos a ver igual este punto de presentar una declaración anual en caso corresponda. Sí, más adelante viendo los topes les voy a indicar en qué casos corresponde presentar tanto mensuales como anuales. Un punto importante también es indicarles que desde enero del 2017 no existen sectores de renta de cuarta categoría ¿sí? Esa obligación se suprimió a través de una simplificación administrativa que justamente del año 2016 para el 17 y se suprimió esta obligación, ¿sí? Pero al día de hoy ya no existe ninguna obligación de llevar este tipo de registros. Ahora, para poder emitir un recibo por honorarios, lo primero que tengo que hacer es, uno, claro, naturalmente haber generado mi número de RUC y estar habilitado en lo que es renta de cuarta categoría. Y acá tal vez abro otro pequeño paréntesis, porque yo también, además de editar este tipo de charlas, también trabajo en lo que es mesa de parte virtual. Y a veces algunos contribuyentes que, por ejemplo, ya tienen su RUC inscrito para un negocio, sea que estén en el RUS, sea que estén en el régimen especial, en el régimen MIPE o general, presentan una solicitud queriendo emitir o pidiendo que se les habilite para recibos por honorarios. En este tipo de casos, ¿sí? Si ya tengo mi número de RUC para un negocio, el habilitarme para emitir recibos por honorarios es de manera virtual, directamente con la clave SOL. Simplemente tengo que dar de alta mi tributo de renta de cuarta categoría y con eso, a partir del día siguiente de haber hecho esto, ya puedo recibos por honorarios. Y si de manera presencial o directamente desde el canal virtual, tendría que solicitar ser perceptor del RUC. Con mi tributo habilitado de renta de cuarta categoría, lo siguiente es generar mi clave SOL. Y abro otro pequeño paréntesis para indicarles cómo puedo obtener mi clave SOL. Al día de hoy existen 3 canales para poder generar la clave SOL. El primero de ellos es de manera virtual, pero no por mesa de partes. Desde la semana anterior ya nos está generando la clave SOL a través de mesa de partes virtual, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Entonces, cuando digo que podemos generar la clave SOL a través de los medios virtuales, me refiero a que podemos generar la clave directamente desde la página de SUNAT o a través del aplicativo App Personas, ¿sí? Que es un aplicativo para teléfonos celulares, ¿sí? Esos serían los 2 canales virtuales para poder generar la clave SOL. Lo repito, desde la página de SUNAT o desde el aplicativo App Personas. Y el tercer y último canal para obtener la clave SOL sería de manera presencial. ¿Sí? Solamente a través de estos 3 canales puedo yo generar la clave SOL. Cierro ese paréntesis. ¿Qué más? El recibo por honorario se puede emitir desde cualquier dispositivo, a través de un celular, de la PC, de una tablet. ¿Y esto por qué? Porque para emitir un recibo por honorario simplemente tengo que acceder a la página de SUNAT y entrar ahí con mi clave SOL y ubicar la opción emitir recibo por honorarios. Y así de simple lo puedo emitir. Si no quiero entrar a la misma página de SUNAT y lo quiero hacer desde mi celular, lo sugerible en ese caso sería descargarse la aplicación App Personas. Sí, a través de esta aplicación también se puede generar lo que es los recibos por honorarios. ¿Qué más? Los recibos por honorarios se deben emitir en el momento del pago y del servicio realizado y por el monto percibido. Sí, tengamos en cuenta de que de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, todo lo que es renta de cuarta categoría se considera realizada de acuerdo a lo percibido. ¿A qué se refiere a esto? Que cuando yo recibo el ingreso, en ese momento debo emitir el recibo por honorarios, ¿sí? ¿Qué más? Si por causas que no son responsabilidad del trabajador no puede emitir un recibo electrónico, podrá entregar un recibo físico y luego registrar la información en el sistema de SUNAT.
Este punto hace referencia a lo que les mencionaba acerca de los comprobantes en situación de contingencia. Si bien es cierto, la obligación siempre es emitir un recibo electrónico, pero por causas no imputables del contribuyente, también podría emitir. Para poder hacer esto, tendríamos que sacar recibos por honorarios en situación de contingencia en imprenta. Sí, tendría que hacer comprar estos recibos por honorarios físicos en una imprenta y tenerlos ahí guardaditos por si acaso tenga algún problema con el sistema. Aunque particularmente siempre la sugerencia es, si cuando quieren emitir un recibo y por X motivos no pueden, esperar, qué sé yo, tal vez una hora o unas 2 horas, entran nuevamente al sistema y van a ver que van a poder emitir ese recibo por honorarios. Porque a veces sí, la página puede fallar, pero eso no es permanente. ¿Sí? Entonces, si tienen la urgencia de emitir un recibo por honorarios, les sugeriría que esperen una media hora, una hora, entren nuevamente para poder emitir. ¿Qué más? No están obligados a emitir los recibos por honorarios los directores de empresas, gestores de negocios, mandatarios, albaceas y similares, y también los contratos bajo la modalidad CAS. ¿Sí? Entonces, estas personas que reciben ese tipo de ingresos, imagínense un director de una empresa, un regidor de una municipalidad, un trabajador del Estado que está contratado bajo la modalidad CAS, ellos, por si acaso, si bien es cierto, son rentas de cuarta categoría, no emiten recibos por honorarios. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Solamente lo emiten aquellas personas que desarrollan su profesión, arte u oficio. Entonces, vamos a hablar ya respecto al punto de las declaraciones mensuales y también de la declaración anual más. Estar obligado. Entonces, tenemos 3 supuestos. El primer supuesto es si solamente soy perceptor de cuarta categoría. Si solamente soy perceptor de cuarta categoría y al mes mis recibos por honorarios, la suma de mis recibos por honorarios que puedo emitir, no supera el monto de 3.208, no tengo la obligación de presentar ninguna declaración mensual. ¿Sí? Si estoy por más de este monto, sí, tendría que hacerlo, pero si estoy por este monto o menos, no tengo la obligación de presentar ninguna declaración mensual. Otro supuesto. Soy perceptor de renta de cuarta categoría y además trabajo en planilla. Entonces, si sumando estos 2 ingresos, el monto total de mis ingresos mensuales supera el mismo monto de 3.208, si supero, debo presentar declaración mensual. Si no supero, no presento ninguna declaración mensual. Ahora bien, otro supuesto. En el caso de que soy o realizo, mejor dicho, funciones de director de empresa, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea, regidor o similares, tengo que evaluar no el monto de 3.208, sino que tengo que evaluar el monto de 2.567 soles mensuales. Si es que supero este monto, sí presento declaración mensual. Si no supero este monto, no presento declaración mensual. Dentro de este cuadro, el otro supuesto es que si percibe rentas y además otras rentas de cuarta o quinta categoría, por ejemplo rentas de primera, renta de tercera, tengo que evaluar también este monto. ¿Sí? Tengamos en cuenta ello para saber si presento o no declaraciones y pagos de manera mensual. Eso, ojo, es para este año 2021. ¿Sí? Tengamos en cuenta también que todos los años sale una resolución de superintendencia que nos indica los montos máximos de los topes mensuales y tanto el anual. ¿Sí? Esta información que estamos compartiendo ahora es para este año 2021. Entonces, en el caso de que sí esté obligado a presentar una declaración mensual, tengo que realizar los siguientes pasos. Lo primero, naturalmente, es sumar todos los ingresos que haya podido obtener en un mes. ¿Sí? Entonces, luego que tengo todos mis ingresos, a este monto tengo que multiplicarlo por el 8%, que es la tasa del impuesto que se paga de manera mensual. Lo siguiente es, si es que eventualmente he tenido algunas retenciones, a eso lo tengo que restar. ¿Sí? Entonces, al resultado que yo tenga producto de multiplicarle mi 8%, tengo que disminuirle las retenciones que eventualmente pueda tener. Y este resultado que me va a dar esta resta, ese sería el monto que yo tengo que efectuar como un pago a cuenta. ¿Sí?
Entonces, la declaración mensual se realiza según el cronograma de vencimientos de acuerdo al último dígito del RUC. Sí, todos los años también, y es más, ya se publicó también el cronograma para este año 2021. Ese cronograma, que generalmente lo utilizan para negocios, es el mismo cronograma que se utiliza para presentar estas declaraciones y pagos mensuales. Ahora, ¿cuál es el medio para poder presentar la declaración? Se realiza a través del formulario virtual 616. Este formulario virtual lo ubicamos en la nueva plataforma y simplemente tenemos que ubicar el formulario virtual 616 y bien, ahora vamos a hablar acerca de un tema también muy importante. Ahorita les acabo de mencionar que debemos hacer pagos en algunos supuestos de manera mensual y hacer declaraciones. Hay un punto importante que son las retenciones. ¿Las retenciones para qué sirven? Las retenciones sirven para poder ayudarnos a pagar el impuesto que anualmente debemos de pagar de acuerdo al nivel de nuestros ingresos. Estas retenciones, ¿sí? Se aplican en algunos supuestos. Lo primero que vamos a ver es los casos en los que no existe la obligación de retener. No existe la obligación de retener si es que el recibo por honorario se emite por un monto hasta de 1.500 soles. ¿Sí? Imaginemos que yo emito un recibo por honorarios de 1.000 soles, no hay problema, no me van a hacer ninguna retención. Si yo emito un recibo por un monto de 1.500 soles redondos, tampoco me hacen ninguna retención. A partir de 1.501, en ese caso ya me deben efectuar una retención, ¿sí? Y tampoco me deben efectuar ninguna retención si es que cuento con mi autorización para la suspensión de retenciones y o pagos a cuenta. Esta suspensión de retenciones la tengo que pedir a través de la página de SUNAT. ¿Sí? Simplemente tengo que ingresar con mi clave SOL y generar mi solicitud de suspensión de retenciones. Tengamos en cuenta que para este año 2021 puedo pedir mi trámite de suspensión de retenciones solamente en el caso de que mis ingresos anuales para este año, repito, 2021, no superen los 38.500 soles. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Y ojo, un tema importante para el tema de la suspensión de retenciones es que este trámite se realiza de manera anual, ¿sí? Imaginemos que yo hoy día mismo presento mi solicitud de suspensión de retenciones y esta me va a servir hasta el 31 de diciembre de este año 2021. Para el próximo año yo tengo que volver a generar una solicitud de suspensión de retenciones, ¿sí? Les repito, esto se hace de manera anual. Ahora bien, no existe tampoco la obligación de presentar declaración mensual y efectuar pagos a cuenta si es que también cuento con la autorización de suspensión de retenciones. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Si ya generé mi suspensión de retenciones, por más que pase los montos que anteriormente hemos visto, no tengo la obligación de presentar declaración mensual. ¿Lo puedo? Sí. Pero no tengo la obligación. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Ya me hayan hecho todas las retenciones por los ingresos que he obtenido. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que yo en un mes emití 3 recibos por honorario y cada uno de estos recibos fue por el monto de 2.000 soles. Entonces, en cada uno de estos montos me hicieron mi retención. Si se dan cuenta, al mes mis ingresos dan 6.000 soles y por lo tanto, hasta ahí, supuestamente yo debí presentar mi declaración mensual. Pero si en cada uno de estos recibos me han hecho ya mi retención, no es obligatorio presentar la declaración mensual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que esta declaración mensual sirve para finalmente efectuar un pago a cuenta por mis ingresos. Entonces, si es que ya me hicieron todas mis retenciones en cada uno de mis ingresos del mes, esta obligación de presentar la declaración mensual ya no sería obligatoria, ¿sí? Tengamos en cuenta este punto. Bien, vamos a hablar, como ya les estaba mencionando un poco, acerca de la suspensión de retenciones. Vamos a indicar primero lo siguiente. Los contribuyentes que perciban rentas de cuarta categoría podrán suspender la obligación de efectuar pagos a cuenta y de sufrir retenciones respecto del impuesto a la renta por rentas de cuarta categoría siempre que SUNAT los autorice. ¿En qué caso SUNAT no me puede autorizar mi suspensión de retenciones en el caso de que pase los 38.500 soles, que es el tope para este año?
cuando yo presento mi solicitud de suspensión de retenciones, el mismo sistema me va a preguntar cuál es la proyección de mis ingresos para este año 2021, o en su defecto, si es que ya vengo trabajando, cuáles fueron mis ingresos el año anterior. Si es que el monto que yo voy a consignar ahí supera el límite anual, mi solicitud, mi resultado me va a salir como no autorizado, ¿sí? Porque estoy pasando el monto. Y si estoy pasando el monto, sí debo presentar declaración anual. Pero si es que al colocar el monto de mi proyección o de mis ingresos del año anterior es menor del límite anual, no hay ningún problema, sí se me va a autorizar mi suspensión de retenciones. ¿Qué más? Desde el 1 de enero de cada ejercicio, el perceptor de estas rentas podrá presentar la solicitud de suspensión a través del formulario virtual 1609. Este es el formulario, sí, tengamos en cuenta que este es el formulario a través del cual nosotros debemos solicitar de manera anual, sí, ojo, de manera anual, nuestra solicitud de suspensión de retenciones. ¿Qué más? La SUNAT anualmente emite una resolución de superintendencia estableciendo los topes anuales y mensuales sobre los cuales no procede la retención. Sí, tengamos en cuenta que esta resolución siempre sale porque, de acuerdo a las modificaciones que pueden haber en la UIT, los montos cambian. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Entonces, si en un año el valor de la UIT está variando, estos topes que se miden en función de la UIT también deberían cambiar. Es por eso que generalmente todos los años sale una resolución que modifica los topes. Entonces, para este año 2021 yo puedo solicitar mi suspensión de retenciones. Repito, esto sirve para que no me hagan ninguna retención y tampoco presentar declaraciones mensuales. Para este año 2021 les decía, puedo solicitar mi suspensión de retenciones en el caso de que mis ingresos proyectados por rentas de cuarta y o quinta categoría no superen el monto de 38.500 soles. Este es el tope anual para este año 2021, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Pero tratándose de directores de empresas, síndicos, mandatarios, gestores de negocio, albaceas o similares, los ingresos proyectados de rentas de cuarta y o quinta no deben superar los 30.800 soles anuales, ¿sí? Como ya les mencionaba, el trámite es sencillo, se realiza a través del formulario virtual 1609, ingresando a la página de SUNAT. Y tengamos en cuenta que esta suspensión tiene vigencia a partir del día siguiente de otorgada la constancia hasta el 31 de diciembre de este mismo año. O sea, les ponía el ejemplo, si yo hoy genero mi suspensión de retenciones, esta tiene validez a partir del día de mañana, 21 de enero. ¿Y hasta cuándo me va a servir? Hasta el 31 de diciembre. Pero ojo, algo importante que también debemos de conocer es de que si yo durante el año supero el monto anual, en este caso, para este año 2021, digamos que a noviembre ya superé los 38.500 soles, en ese caso, a partir ya de ese momento en que superé este monto anual, ya también puede dejar de tener eficacia o validez, mejor dicho, mi suspensión de retenciones. Si no necesariamente siempre es obligatorio hasta el 31 de diciembre. Si ya superé el monto en algún momento del año, también deja de tener efecto mi suspensión de retenciones. Ahora, una vez que ya generé ese trámite de la suspensión de retenciones y ya tengo mi constancia, esta se la tengo que entregar a las empresas que contraten mis servicios, ¿sí? Para que ellos se enteren de que no tienen la obligación de hacerme alguna retención. Ahora bien, vamos a cómo podemos determinar el impuesto que finalmente vamos a pagar producto de nuestros ingresos por trabajo independiente y también, bueno, dependiente, ¿sí? Porque eso se suma, a eso se le considera rentas de trabajo. O sumar o totalizar de nuestros ingresos anuales por la arte de ciencia u oficio. Una vez este monto anual tenemos que deducir el 20%, ¿sí? El 20%. Eso nos va a dar la renta neta obtenida. Sobre esta renta neta obtenida yo tendría que adicionarle los otros tipos de renta. Como les decía, por ejemplo, son los trabajos de director de empresa, los síndicos, mandatarios, regidores municipales, por ejemplo. Lo tendría que sumar la renta neta obtenida. Y eso me daría el total de mis rentas de cuarta categoría.
Entonces, una vez que ya tengo mis rentas totales de cuarta categoría, tengo que adicionarle mis rentas de quinta categoría, ¿sí? Entonces, a esto ya se le llama renta de trabajo, a la suma de mis ingresos de cuarta y quinta categoría. Ahora bien, una vez que yo ya tengo esto, por ley, tengo algunas deducciones. La primera de ellas es una deducción de 7 UITs, ¿sí? Esta es una deducción fija. Todas las personas tenemos una deducción legal de 7 UITs. Y es a raíz de esto que nace el monto para este año 2021 de los 38.500. Porque, de acuerdo a hacer este cálculo, si es que yo gano hasta 38.500, las 7 UITs me harían declarar, o mejor dicho, generar un tributo de cero. Pero si yo supero ya el monto de 38.501 y en adelante, ya me va a salir algún impuesto por pagar, ¿sí? Por eso es este monto de 38.500 para este año. Adicionalmente al monto de 7 UITs de deducción, tenemos otra deducción adicional, que es de 3 UITs. Este tipo de deducciones sí se tiene que sustentar. Más adelante, conforme vamos pasando la diapositiva, vamos a hablar punto por punto de cuáles son los gastos que podemos aprovechar para pagar menos impuestos. Sí, eso lo vamos a ver por si acaso más adelante. Entonces, una vez que yo le he quitado ya a mis rentas de trabajo estas deducciones, me va a dar mi total de renta imponible de trabajo. Sobre esta renta, yo tengo que aplicarle las tasas. Las tasas del impuesto, por si acaso, no son tasas fijas. Las tasas que se aplican son tasas progresivas, que van de acuerdo al nivel de mis ingresos. Mientras más ingresos pueda generar yo en un año, mayor será el tributo que tengo que pagar. Pero si mis ingresos son menores a comparación de otro año, por ejemplo, mi impuesto resultante va a ser mucho menor por la aplicación de las tasas, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Entonces, una vez que yo ya he aplicado este monto de las tasas, me va a salir mi impuesto a la renta anual. Este impuesto a la renta anual, ¿con qué se va a pagar? Pues se tendría que pagar con los pagos a cuenta que yo, tal vez de manera mensual, efectúe producto de mis declaraciones mensuales, o también contra las retenciones que eventualmente me han hecho por cuarta categoría, o si trabajo tal vez también en planilla y me hacen retenciones, con eso también se pagaría este impuesto. Producto de quitarle los créditos que eventualmente pueda tener, me va a determinar el impuesto por regularizar, o de repente me puede dar un saldo a mi favor, porque puede ser el caso de que cuando yo determine mi declaración anual y las retenciones o pagos a cuenta que se efectuó durante el año son mayores al impuesto que en definitiva tengo que pagar. En este caso tengo un saldo a mi favor, el cual yo lo puedo solicitar en devolución o pedir que se aplique para el siguiente año. ¿Sí? Eso ya depende de cada contribuyente cómo quisiera aplicar su saldo a favor. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los gastos que podemos aprovechar las personas naturales para poder pagar menos impuestos para este año 2021. Como les decía al inicio de la exposición, tenemos varios tipos de gastos, los cuales han ido variando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé si recordarán algunos, allá por el 2017, cuando recién se implementó este tipo de gastos deducibles, había un gasto que se volvió muy famoso, que era el gasto por intereses de crédito hipotecario, el cual al día de hoy ya no está vigente, por si acaso. Entonces, este tipo de gastos van cambiando. Y es así que para este año 2021, los gastos que tenemos habilitados son los que tenemos en pantalla. Y los porcentajes también actualizados para este año 2021 son los que tenemos también en pantalla. Vamos a empezar a detallar cada uno de ellos. El primero de los gastos que podemos aprovechar para pagar menos impuestos son los gastos por arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, ¿sí? Entonces, imaginemos que yo vivo en una casa alquilada. Si yo vivo en una casa alquilada y este alquiler yo lo destino para mi vivienda, valga la redundancia, o sea, y con esto me refiero a que no lo utilizo yo para un negocio, sino que para mi propia vivienda, lo puedo aprovechar como un gasto deducible, ¿sí? ¿Cuál es el monto que puedo deducir? Un 30% de la renta que efectivamente estoy pagando. ¿A qué me refiero? Imaginemos de que yo de manera mensual pago un monto de 1.000 soles por un alquiler de un departamento, de una casa, imaginemos, 1.000 soles. Entonces, de esos 1.000 soles, el 30%, hablando en soles, 300 soles, yo lo puedo aprovechar como un gasto.
¿Qué va a hacer este monto de 300 soles? Esto va a hacer que mi renta neta de trabajo sea menor. Y al ser menor mi renta de trabajo, naturalmente voy a pagar menos impuestos, ¿sí? Es así como funcionan todo este tipo de gastos que vamos a hablar a continuación. Específicamente les decía de renta de inmuebles, alquiler de inmuebles, yo puedo aprovechar como gasto un 30% de lo que efectivamente estoy pagando. Ahora, ¿cómo yo puedo acreditar de que puedo aprovechar este beneficio? Pues tengo que pedirle al dueño del inmueble en el que vivo el formulario 1683 o si es una empresa, pedirle una factura electrónica. ¿Qué es este formulario 3? Es simplemente el pago que realiza el dueño del inmueble, el pago del impuesto que realiza el dueño del inmueble por el ingreso que él se está generando. Cuando el dueño va al banco o lo paga tal vez de manera virtual, eso le va a generar una constancia. Esa constancia, ese es el formulario 1683. Ese formulario, el dueño del inmueble tiene que entregárselo al inquilino para que él pueda deducir este tipo de gastos. Y si es, les decía, una empresa a la cual yo le pago mis alquileres, esta empresa me tiene que emitir una factura electrónica. Indicarles que este tipo de gastos de alquileres es muy particular porque a diferencia de los demás gastos que vamos a ver, este se puede atribuir también a mi cónyuge o concubino o concubina. Entonces, ¿de cuánto yo puedo atribuir el gasto? En un 50% cada uno. ¿A qué me refiero? Siguiendo con el ejemplo que les había puesto de que si yo pago 1.000 soles por un departamento de manera mensual, imaginemos que yo tengo esposa, tengo hijos, entonces yo a mi esposa le puedo atribuir el 50%. O sea, de los 300 soles que yo puedo aprovechar como gasto, yo podría aprovechar 150 y mi esposa también 150. Entonces, a eso me refiero con atribución de gastos. Cosa que yo deduzco gastos y la otra persona también deduce gastos. Entonces, para poder deducir estos gastos de arrendamiento o alquileres, como queramos llamarlo, el arrendador debe, si es una persona natural, o sea, si el dueño del inmueble en el que alquilo es una persona natural, me tiene que entregar el formulario 1683, sea virtual o físico. O si el dueño del inmueble en el que vivo es una empresa, por ejemplo, me tiene que entregar una factura electrónica, ¿sí? Con esto yo puedo acreditar que estoy teniendo este tipo de gastos. Vamos a hablar ahora de otro tipo de gastos, que son los servicios médicos y odontólogos. Entonces, si yo realizo el pago de un servicio prestado a un médico o un odontólogo que sea perceptor de renta de cuarta categoría, él me tiene que emitir un recibo por honorarios. De esa manera yo puedo acreditar que he tenido este servicio y por lo tanto aprovechar ese gasto, ¿sí? Entonces la primera condición acá es de que el profesional médico o odontólogo me emita un recibo por honorarios electrónicos. Otra condición para poder aprovechar este tipo de gastos es que este profesional, o sea el médico, tenga registrada su actividad y su profesión en su ficha RUC, ¿sí? Eso es muy importante porque si, por ejemplo, el médico generó su número de RUC y tiene como actividad tal vez restaurantes y tiene como actividad, no especifica, por ejemplo, que es el código 99, de esa manera no va a poder proceder la deducción del gasto, ¿sí? El profesional médico tiene que tener actualizada en su ficha RUC sus actividades, ¿sí? Tengamos en cuenta esto. Entonces, un aspecto también súper importante es de que una vez que ya se ha culminado el servicio y se ha pagado por este servicio, el médico, en el ejemplo, tiene que indicar el medio de pago y tiene que registrar también el pago de este servicio que se ha efectuado. Esto para efectos de poder hacer un cruce de información, ¿sí? Esa es una obligación que tiene el perceptor del ingreso, o sea, el médico en este caso. Ahora, este gasto por servicios médicos u odontólogos también lo podemos aprovechar para atenciones de salud de hijos menores de 18 años, hijos mayores de 18 años con alguna discapacidad inscritos en el CONADIS, o también cónyuges o concubinos, ¿sí? En la parte que no sea reembolsable por seguros. ¿A qué me refiero a esto? Imaginemos que yo tengo un hijo menor, y voy al pediatra, y este pediatra es un médico particular. Entonces, él por el servicio médico que le hizo a mi hijo, en el supuesto, emite un recibo por honorarios.
Este recibo por honorarios, si yo le pido al médico que salga a mi nombre como padre, lo puedo aprovechar como un gasto. ¿Por qué? Porque la misma ley me lo faculta, porque es mi hijo menor de edad, menor de 18 años. Y si es mayor, ¿puedo hacerlo? No, salvo que, como les decía, esté inscrito en el CONALES, porque tiene alguna discapacidad tal vez. Entonces yo, ¿cuánto puedo aprovechar de este tipo de gastos? Igual, hasta el 30% del punto pagado. El mismo ejemplo, digamos que en este servicio médico que le hicieron a mi hijo, se pagó 1.000 soles, ¿cuánto puedo aprovechar de gasto? Igual, 300 soles. Bien, si bien es cierto, les acabo de mencionar que podemos aprovechar los gastos de médicos u odontólogos. En un principio la norma ya por el 2017 específicamente hablaba de estas dos profesiones, ¿sí? Médicos en general u odontólogos. Pero ya en el 2010, a partir del 2019 o 18, es que ya se estableció que cualquier actividad en la cual emitan un recibo por honorarios y que califique esto como renta de cuarta categoría se puede aprovechar como un gasto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si es que yo estoy en algún problema judicial y contrato los servicios de un abogado y este me emite su recibo por honorarios, también lo puedo aprovechar como un gasto. O sea, a lo que me refiero es no solamente médicos u odontólogos. También, por ejemplo, si contrato los servicios de un grafitero porque mi casa tiene algún problema, algún carpintero, o requiere los servicios de un contador, qué sé yo, y cualquiera de estas personas profesionales o personas que realizan oficios me emiten un recibo por honorarios electrónico, también puedo aprovechar este monto de deducción del 30%. La condición es la misma, por si acaso, ¿sí? Que el perceptor del ingreso, o sea, el contador, el abogado, el grafitero, el constructor, deben tener actualizada su ficha RUC, deben tener ahí claramente establecida su actividad y su código de profesión u oficio. Otro tipo de gastos son los gastos por aportación a e-salud de trabajadoras del hogar, ¿sí? Vamos directamente con un ejemplo. Imaginemos que yo en mi casa tengo una trabajadora del hogar o un trabajador del hogar, ¿sí? Imaginemos que tengo una persona que me apoya en mi casa y a esta persona, a este trabajador del hogar, o valga decir tal vez para que se entienda un poco mejor una empleada o un empleado, si a esta persona yo le aporto lo que es el e-salud para que esta persona pueda atenderse en el seguro, yo puedo aprovechar el 100% del gasto que yo le efectúo a esta persona, el 100% del aporte a e-salud que yo estoy generando. Imaginemos que yo a la persona que me apoya mensualmente le pago 1.000 soles, el aporte que se hace es el 9%. O sea, hablando en soles, 90 soles. Este monto de 90 soles yo lo puedo aprovechar en su totalidad. El 100% lo puedo aprovechar como un gasto, ¿sí? Entonces, el requisito previo para poder aprovechar este tipo de gastos es de que yo como empleador debo estar inscrito en el registro de empleadores del hogar y darle de alta a mi trabajador del hogar. ¿Cómo hago esto? Simplemente por internet con la clave SOL, ¿sí? Directamente por internet con la clave SOL. Otro tipo de gastos, este es uno de los gastos nuevos que salió para el ejercicio 2019, fueron los gastos por servicios de alojamiento, restaurantes o locales también que expenden bebidas. Sí, en este caso, antes la deducción era del 15%. Actualmente para este año 2021 la deducción es del 25%. ¿Sí? Tengamos en cuenta esta modificación que ha habido a este tipo de gastos. Actualmente para este año 2021 el monto que podemos deducir es del 25% del gasto efectuado por este tipo de servicios. O sea, imaginemos, voy a un restaurante con mi familia, consumo un monto total de 100 soles, puedo aprovechar como gasto ¿cuánto? El 25%, o sea, 25 soles. 25 soles van a hacer que mis ingresos sean menores y consecuentemente si mis ingresos son menores voy a pagar menos impuestos. Entonces es así como funcionaría ahora con esta modificación en la tasa este tipo de gastos por restaurantes, bares u hoteles, ¿sí? La condición también por si acaso para poder aprovechar este gasto es similar a lo que ya vengo mencionando anteriormente con respecto a que el perceptor del ingreso, o sea, en este caso, el restaurante, el bar, el hotel,
tiene que tener en su ficha RUC las actividades correspondientes. La ficha RUC tiene que estar actualizada con específicamente pues actividades de restaurantes, actividades de alojamiento, hospedajes, entre otros, ¿sí? O sea, si yo voy a un restaurante y este restaurante tiene como actividad principal construcción, por ejemplo, ese gasto no va a ser utilizado, por si acaso, ¿sí? También debemos de verificar esto en la ficha RUC de, por ejemplo, el restaurante al que eventualmente haya ido, que tenga actualizada su actividad. Entonces, aprovechar este gasto. La regla general emitir es una boleta de venta electrónica. ¿Sí? Y tengamos una boleta de venta física, con ello no puedo suscitar ese tipo de gastos. Necesariamente tiene que ser una boleta de venta electrónica. Ese como ejemplo típico, porque también pueden emitir un ticket post o un ticket a través de un monedero electrónico, y este se puede modificar a través de notas de crédito y o débito, ¿sí? Ahora, hay una regla excepcional que es cuando, por causas no imputables al emisor, me tiene que emitir un comprobante en situación de contingencia, que sería el comprobante físico. Solamente en esos casos me pueden emitir un comprobante físico. Ahora, el restaurante, imaginemos al que fui, que me emitió mi comprobante físico en situación de contingencia, él lo tiene que informar para que yo pueda aprovechar, ¿sí? Siempre los comprobantes en situación de contingencia se tienen que informar ante SUNAT, y si el restaurante, en el ejemplo, hizo esto, perfecto, voy a poder deducir este tipo de gastos. Ahora, la boleta que me emitan es importante que cuente con mi número de DNI, si es que soy persona natural peruana, si es que tengo número o como documento de identidad mi DNI. Pero ahora, imaginemos que soy extranjero. Entonces, en ese tipo de casos, mi boleta de venta electrónica tiene que salir con número de RUC, ¿sí? Por si acaso. Esto es solamente para el caso de personas naturales extranjeras domiciliadas en el Perú, que cuenten con número de RUC, ¿sí? De esa manera ellos pueden aprovechar este tema de la deducción de gastos, ya que si, por ejemplo, les ponen su carnet de extranjería, su pasaporte, por ejemplo, con eso no lo pueden aprovechar esta deducción. Necesariamente tienen que consignar su número de RUC. Y ahora, puede surgir acá una duda. Si es que yo tengo DNI y mi boleta sale con mi número de RUC, ¿puedo aprovechar ese gasto? La respuesta sería no, por si acaso. Necesariamente la misma norma indica que para aprovechar este tipo de gastos, mi boleta de venta electrónica tiene que salir con mi DNI, ¿sí? Tengamos en cuenta esta información. Igual con los servicios de alojamiento, ¿sí? Y eso también entra dentro del paquete de restaurantes, bares. Esta, digamos, es la definición de qué se entiende por servicios de alojamiento. Acá también está la definición de expendio de comida y también de bebidas, que pueden ser los bares. Sí, solamente acá son definiciones. Esto lo pasamos rápidamente para hablar de esta novedad. También lo mencionaba en el preámbulo de la charla que tenemos, que hay un nuevo supuesto para aprovechar gastos, que son los gastos por servicios de guía de turismo y artesanos. Este beneficio está tanto para este año 2021 como para este año 2022. Sí, esto eventualmente se puede ampliar o se puede modificar, ¿sí? Pero al día de hoy esto está establecido para el año 2021, para este año y para el año siguiente. Entonces, ¿qué tipo de servicios yo puedo aprovechar para tener esta deducción? Aquellos servicios de guías de turismo y servicios de turismo de aventura, ecoturismo y similares. Además también de servicios de artesanos. En estos dos primeros puntos que estoy hablando, en estas dos primeras filas de este cuadro, me estoy refiriendo netamente a servicios prestados por personas naturales que emiten recibos por honorarios. Si es que a mí me realizan, digamos, yo por la pandemia ya viajé con mi familia, estamos de vacaciones y nos vamos, qué sé yo, al interior del país y visitamos alguna zona arqueológica y ahí necesitamos el servicio de un guía de turismo y le pagamos a él y él nos emite un recibo por honorarios. Puedo aprovechar no el monto del 30%, como les mencionaban
sino para específicamente ese tipo cumplir adicionalmente de otras condiciones. El perceptor del ingreso, en este caso el guía de turismo, o el artesano, porque para cosas de artesanos. Imaginemos pues que requiero de servicio de un maestro. Este maestro me emite un recibo por honorarios. Específicamente este tipo de servicios de artesanos y guías de turismo, repito, no tienen la deducción del 30%, sino del 50%. Era de un incentivo, o es el espíritu de esta norma, de este nuevo beneficio, incentivar este tipo de actividades, por si acaso. Es por eso que está dado específicamente a estos dos rubros una deducción adicional cuando son emitidos por recibos por honorarios. Ahora, si es que este tipo de servicios han sido brindados por empresa, que por ejemplo me emitieron una boleta de venta por este servicio, en ese caso la deducción no es del 50%, sino es del 25%. ¿Sí? Tengamos en cuenta que son las dos filas últimas de este cuadro que estamos observando. ¿Sí? O sea, distingamos correctamente lo que les estoy diciendo. ¿Puedo yo tener un servicio de un guía de turismo? Sí. ¿Puedo aprovechar un gasto? Sí. Pero va a depender de aplicar la tasa del 50% o del 25%, dependiendo del comprobante que me va a emitir por el servicio. Si me emite un recibo por honorarios, será del 50%. Si me emite una boleta, la deducción será del 25%. ¿Sí? Tengamos, por favor, en cuenta cuáles son las tasas para tal vez no equivocarnos al momento de presentar la declaración anual de este año 2021. Ahora, algunos aspectos importantes es que en los casos de que los emisores de, por ejemplo, gastos de restaurantes, bares, hoteles o arrendamiento de inmuebles para el caso de perceptores de renta de tercera categoría, o sea, en rentas empresariales en el caso de alquileres o servicios de cuarta categoría, deben verificarse algunos aspectos. Uno, que estos tengan su situación de activo en el RUC. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que yo les decía, voy a un restaurante, me emiten mi boleta de venta electrónica, sale con mi DNI, perfecto, hasta ahí cumplo con todo, pero cuando llego a mi casa me doy cuenta al revisar en la ficha RUC de esta empresa que me emitió mi comprobante que tiene la condición de baja. Entonces, eso no puede ser, naturalmente, o está con el estado de suspensión temporal. Entonces, si es que este restaurante no levantó esa condición al 31 de diciembre, ese gasto no va a ser deducible. ¿Sí? Ese gasto no va a ser deducible. Ahora, otra condición es que yo debo efectuar medios de pago en el caso de que el monto que yo estoy pagando sea mayor de 3.500 soles o $1.000. Si es que es así, necesariamente al momento de efectuar el pago por estos servicios, tiene que ser bancarizado, sea a través de transferencias en cuenta, tarjetas de crédito, no sé, entre tantas modalidades electrónicas o bancarias que podemos utilizar. Otros también aspectos importantes es, hay algunas excepciones, sin perjuicio de lo que les acabo de indicar, de utilizar medios de pago. ¿En qué casos? En los casos de que, en virtud de algún mandato judicial que autoriza la consignación con propósito a pago, que me hago referencia con esto, directamente a algún caso judicial, ¿sí? Donde se autorizó que se haga el pago a un determinado servicio y se realice de alguna determinada manera. Entonces, de esa manera habría una excepción de utilizar un medio de pago. Otro, cuando en el distrito no exista una agencia o sucursal de una empresa del sistema financiero, y siempre que quien recibe el dinero tenga su domicilio fiscal en dicho distrito, y en el distrito se ubique el bien transferido, se preste el servicio o se entregue o devuelva el mutuo de dinero. O sea, por ejemplo, imaginemos que yo me brindan un servicio en una zona pues que es de bajo nula conexión a internet, tampoco cuentan con servicios financieros. Entonces, en esos casos, si es que se puede demostrar, les decía,
que el domicilio de la persona que me brindó el servicio está en ese tipo de distritos, en ese caso no se exigiría la utilización de medios de pago, ¿sí? Tengamos en cuenta también esta información. Ahora, conforme yo voy teniendo este tipo de gastos, yo puedo ir consultándolos a lo largo del año. Para hacer esto simplemente tengo que acceder a la página de SUNAT y ubicar esta opción que dice conocer los gastos deducibles en hoteles y restaurantes. Sí, si bien es cierto, solamente hace referencia este título a hoteles y restaurantes, pero encontramos la información de todos los gastos deducibles, por si acaso. Entonces, cuando hacemos clic ahí, tenemos que ingresar con nuestra clave SOL y nosotros podemos ahí encontrar los diversos gastos que podemos tener como beneficio para nosotros. Y podemos hacer clic en cada uno de los cuadraditos ahí que tenemos, que son los rubros de gastos del restaurante, bares, hoteles, servicios profesionales, alquiler de inmuebles o prestación de servicios del hogar, y ver un detallado de cada uno de esos rubros. O también, si deseo, puedo descargar el consolidado, sea en Excel o sea en un PDF, para poder revisarlo de manera total. Ahora, también hay una opción para revisar los restaurantes u hoteles. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante y quiero ver que este restaurante tenga actualizada en su ficha RUC su actividad y yo no tenga ningún problema al momento de querer deducir mi gasto, lo puedo hacer. Para eso también en la misma página de SUNAT hay una opción que es consulta de restaurantes y hoteles para poder verificar esta situación de un restaurante o un hotel. Entonces acá hay filtros, puedo yo buscar por número de RUC, por razón social o también por nombre comercial en caso tenga el nombre comercial inscrito en la ficha RUC. Y bien, para más información también pueden visitar la Personas, que es una aplicación, les decía, para teléfonos celulares, en las cuales tenemos las mismas opciones que acabo de mencionar. O sea, si gustan, entran a la misma página de SUNAT o también pueden utilizar este aplicativo para teléfonos celulares, que es el app Personas.